Hola amigos, queremos darles la bienvenida a un programa especial de viernes por la noche en vivo con Amazing Facts. Ha habido varias cosas sucediendo en las noticias últimamente y vamos a hablar sobre algunos temas potencialmente controversiales, muy importantes, que tienen que ver con lo que está sucediendo a nivel internacional. Algo de esto es en política, pero realmente queremos enfocarnos en la palabra de Dios y la profecía. Mi nombre es Pastor Doug Batchelor. Mi nombre es John Ross y queremos darle la bienvenida a todos los que se unen a nosotros. Pastor Doc, la gente está sintonizando ahora. Este es un buen momento para tomar su teléfono y enviarle un mensaje de texto a un amigo y decirle: hey, Amazing Facts está en vivo, sintoniza el programa especial. Vamos a hablar sobre Gaza y los Estados Unidos y vamos a hablar sobre la profecía bíblica y el templo en Jerusalén. Así que una serie de cosas importantes las que vamos a hablar. Así es. Así que avísenle a sus amigos para que sintonicen y vamos a responder sus preguntas bíblicas. Así que les daremos esa información. Pondremos un código QR en la pantalla. Y si tienes preguntas sobre el programa de esta noche, está ahí arriba. Te daremos un segundo. Saca tu teléfono, apunta tu teléfono. Creemos que sabes de qué trata. Luego puedes ir a ese sitio web y esta vez te pedimos que cuando envíes una pregunta nos des una dirección de correo electrónico. En realidad hay robots que se harán cargo de sistemas como este. Queremos asegurarnos que seas una persona real, pero lo abriremos a cualquier pregunta relacionada con problemas que tratan sobre Gaza, Israel. El presidente Trump hizo algunas declaraciones sorprendentes hoy y cosas que están sucediendo en al menos esta semana, debo decir, y cosas que están sucediendo en las noticias. Así que antes de que sumergirnos en el tema, tenemos aproximadamente una hora para cubrir 2000 años de profecía. Así que, Pastor Ross, tal vez puedas comenzar con una palabra de oración por nosotros. Bien, hagámoslo. Querido Padre Celestial, estamos muy agradecidos por tu palabra. De hecho, es una lámpara a nuestros pies, una luz en el camino que conduce hacia la esperanza y un futuro contigo. Y Señor, también estamos agradecidos de que nos hayas revelado en la Biblia dónde estamos en la corriente del tiempo. Nos da ciertas señales que debemos tener en cuenta. Y Señor, te agradecemos que podamos hablar de las Escrituras a la luz de lo que está sucediendo en el mundo que nos rodea hoy. Oramos para que estés con nosotros aquí en el estudio mientras respondemos las preguntas de la Biblia. Trae a nuestra mente estos pasajes de las Escrituras, Señor. Y oramos por una bendición para aquellos que están mirando, sea donde estén. Y te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, Pastor Ross, no hacemos estos programas muy a menudo. De hecho, creo que la última vez que hicimos uno fue cuando comenzó la guerra en Israel. Y ahora hemos tenido un cambio de administración y justo antes de que el presidente Biden dejara el cargo, se reunió con las Naciones Unidas y dijo que ahora hay una coalición entre Rusia, China e Irán y con Israel en la mira. Y la internet ha explotado desde entonces. Esto significa que muchos evangélicos creen que Rusia es Magog, Moscú, Gog es China, y que van a reunir en el Valle de Armagedón y que estamos viendo los comienzos de estas cosas que están sucediendo ahora. Y he visto a algunos que están citando, bueno, el río Éufrates se está secando, literalmente se está secando, abriendo el camino para los reyes del este, y eso significa que China va a hacer una invasión terrestre y ahora Estados Unidos se está involucrando cada vez más en la política de Israel. El presidente Trump hizo una declaración esta semana donde dijo: tal vez Estados Unidos debería apoderarse de Gaza, y creo que tenemos algunas fotos de la conferencia de prensa que tuvo lugar esta semana. El primer jefe de Estado con el que se reunió el presidente Trump fue Benjamin Netanyahu. Y durante esa discusión fue algo así como una granada que voló cuando dijo: creo que Estados Unidos simplemente tomará el control de Gaza, y luego se retiró en un desayuno de oración e incluyó la palabra "se sugiere", por supuesto. Estados Unidos realmente no tiene autoridad para apoderarse de un país y tal vez debería decir una palabra o dos en prefacio. Mantengan todo en perspectiva, amigos. El presidente Trump, de nuevo, no estoy haciendo una declaración política, estoy tratando de ser objetivo, pero él ha dicho: vamos a hacer de Canadá el estado número 51, vamos a comprar Groenlandia, vamos a apoderarnos de Canadá de Panamá, y los aranceles con México y Canadá resultaron ser algo así como una táctica de negociación. Y entonces, cuando escuchas este tipo de fanfarronería e hipérbole, solo ten en cuenta que parte de esto es realmente apuntar a la luna con la esperanza de acertar a las copas de los árboles. Así que yo no me emocionaría demasiado porque creo que la comunidad internacional tendrá algo que decir sobre la toma de posición de la franja de Gaza.
por parte de Estados Unidos. Pero la razón por la que dijo eso es que el presidente Trump solo observa las condiciones allí y recibe informes de seguridad. Ahora, Israel realmente ha atacado la franja de Gaza. Así que creo que tenemos algunas imágenes que son bastante recientes, solo para dar a la gente una idea. Esto es lo que estamos diciendo. Esto es un alto del fuego, ni siquiera es el final de la guerra. Y puedes mirar imagen tras imagen, es solo una devastación. Y para reconstruir eso, la gente va a estar en una pobreza extrema y van a tener que enviar suministros. El presidente Trump, la gente debe darse cuenta como desarrollador y está diciendo que si quieren reconstruir eso y reconstruir una estructura, deben reubicar a la gente. Bueno, eso es un tema candente sobre la reubicación de los palestinos, porque él está pensando, hay que sacarlos de allí para poder demoler y reconstruir. Y entonces creo que él hace esas declaraciones de improviso. Ahora, habiendo dicho esto, el Jerusalem Post registró que hicieron una encuesta. El 80% de los israelíes desean que los palestinos se reubiquen. No estoy diciendo que sea bueno o malo, pero porque es casi como si sintieras que tienes un vecino y tu vecino envenena a tu perro y te dispara de vez en cuando y pensarías, bueno, desearía que no fueran mis vecinos. Y entonces hay preocupación por eso. Pero ¿quién tiene derecho a la tierra? Y la historia es una historia muy interesante y complicada. Puedes hablar de la promesa de Dios a Abraham en Génesis 15, donde dices, te voy a dar a ti y a tus descendientes esta tierra. Más tarde la llama pacto perpetuo, incluso describe las fronteras en números muy específicamente. Si quieren leer todos los nombres hebreos, les dijo exactamente dónde estarían sus fronteras, llegando hasta el río Éufrates, al norte mediterráneo, hasta el desierto, hasta el río de Egipto, una franja de país. Pero luego, debido a su infidelidad, Dios dijo, ahora voy a desposeer 2 veces. Uno con los babilonios, regresaron y de nuevo con los romanos. Así que hay una gran disputa de quién tiene derecho a. A la gente que vive en Palestina ahora le llaman palestinos, pero en realidad es un nombre inapropiado. Durante las guerras judías, un emperador romano no quería llamar a la tierra de Israel porque los conquistaron y los desposeyeron. Y dijo, bueno, los vamos a llamar a la tierra de los filisteos. De ahí la palabra Palestina. Se le ha llamado la tierra e Israel. Así que los palestinos no son filisteos ni cananeos. Durante el Imperio Otomano, Salomón el Grande, por eso los cristianos luchaban en las cruzadas, llenaron ese país de árabes. En gran parte después de Mahoma, que es el año 700 después de Cristo. Así que todos son agentes de habla árabe. Tú y yo hemos estado en Israel, yo he estado en Rusia, tú has estado en algunos de los países del bloque del este, he estado en China un par de veces. Así que amigos, estamos en contacto con lo que está sucediendo a nivel internacional. Así que eso significa que Estados Unidos ahora va a involucrarse y la comunidad internacional se levantará contra esto y todos van a reunirse en la batalla, reunirse en el Valle de Megiddo y una guerra estallará. Bueno, Pastor Doc, varias cosas solo escuchándote. Compartes un poquito. Bueno, primero que todo estuvimos en Israel. Es un lugar interesante, no es grande. La tierra de Israel no es grande. Cuando vienes de Estados Unidos es muy pequeño. Y sin embargo, el enfoque en Israel está, por supuesto, muy concentrado. El interés no está entre los estadounidenses y las naciones europeas, sino entre las naciones árabes. Tienes a Irán, Irak, todo Egipto. Todas esas naciones están muy interesadas. Siria también. Muy interesadas en lo que está pasando en Israel. Es como el punto focal, por supuesto. Siempre ha habido conflicto en Israel, incluso en los tiempos bíblicos era un lugar de guerra. Y creo que lo que ha sacado todo esto a la luz es que parecía que las cosas estaban un poco a fuego lento, o no escuchamos mucho hasta el 7 de octubre del 2023, donde todo esto estalló y por supuesto la gente empezó a tomar partido y Estados Unidos con su fuerza militar o suministrando armas a Israel en la guerra y todo el resto de esto. Pero es interesante que haya muchos cristianos en América, cristianos evangélicos que están muy interesados en lo que está pasando en Israel y en particular en Jerusalén y se conectaron con una aplicación espiritual de que de alguna manera Israel y el templo en particular necesita ser reconstruido en Jerusalén y esto es un cumplimiento de la profecía. ¿Cómo vemos eso en la Biblia? Sí, bueno, el Señor le dice muy claramente a Abraham, creo que esto es en Génesis
12, que en la bendición te bendeciré y el que te bendiga será bendecido. Y entonces ha habido un número cada vez mayor de programas provenientes de cristianos y evangélicos que hablan sobre lo importante que es amar, bendecir y apoyar a Israel para que la iglesia pueda ser bendecida. Y creo que puede haber algunos malentendidos allí. Y siempre siento que necesito decir a alguien, algún momento de este programa, que me considero judío, mi madre es judía y se está volviendo cristiana. Nunca lo vi como un conflicto en el que tuviera que negar ser judío. En realidad creo que es una satisfacción en cierto sentido. Así que soy muy comprensivo. Todo de un lado de mi familia es judío. Hay algunos cristianos que creen en lo que llaman teología del reemplazo. Y lo que quieren decir con eso es que una vez que Israel como nación rechazó el Evangelio y Cristo dijo que su casa quedó desolada, los judíos están siendo totalmente cortados como pueblo y que ya no tienen ninguna relevancia en la profecía. Ahora tenemos a Israel espiritual. Ahora, hay algunos versículos en ambos lados y entonces, para ser justos, es verdad que los cristianos, ahora, si eres de Cristo, dijo Pablo, eres la simiente de Abraham. Y Juan el Bautista dijo, Dios es capaz de levantar hijos de Abraham de estas piedras. Y Pablo dice que no es judío el que lo es exteriormente. Es un judío es el que lo es interiormente. Y no es la circuncisión en la carne, es la circuncisión del corazón. Pero los cristianos solo son salvos por un pacto hecho con Israel. El nuevo pacto, y lo encuentras en el Antiguo Testamento, en Jeremías 31, creo, dice, un nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Ahora decimos, basados en el Nuevo Testamento, nuevo pacto. Por lo que cada cristiano realmente se convierte en un judío espiritual. Pero eso no significa que Pablo diga que Dios se olvidó de su pueblo. Dijo, Dios no lo quiera. Por lo que todavía tiene un plan para su pueblo. Así que entre estos dos extremos de ser todo acerca de Israel y el Israel espiritual, hay una verdad. Y esperamos traer algo de luz a esto esta noche. Lo que trae el siguiente tema, no creo que es verdad Israel como pueblo o el pueblo judío, y estoy pensando en la conexión entre los cristianos evangélicos aquí. Parecen entenderlo hasta cierto punto, pero parece haber mucho más interés o enfoque en el templo que se está reconstruyendo en Jerusalén. Ahora, ¿tiene algún significado que se está reconstruyendo un templo en Jerusalén? Por supuesto, para que eso suceda, tendrían que eliminar la cúpula de la roca, que creo que es el segundo lugar más sagrado entre los musulmanes. Pero incluso si reconstruyeran el templo en Jerusalén, ¿sería este templo un cumplimiento de la profecía? ¿Tendría algún significado a los ojos de Dios? ¿Comenzarían un sistema de sacrificios? ¿Tendría valor esos sacrificios? Sabes, me alegro mucho de lo que lo hayas preguntado ahora. Creo que cuando tú y yo estuvimos por última vez en Israel fue durante el primer mandato de Trump y era el 70 aniversario de la formación de Israel. Y Trump acababa de trasladar la embajada a Jerusalén, lo que generó mucho revuelo. Y él estaba trabajando en los acuerdos de Abraham, tratando de crear una relación normalizada entre algunas de las naciones árabes en Israel, por lo que estuvo mucho en las noticias y decían, bueno, lo siguiente es que va a apoyar a los judíos en la reconstrucción del templo. Pero cuando vas a Israel, casi no hay discusión o interés en Israel de hacer eso. Y toda esa idea en el mundo evangélico viene de un versículo. Es Primera de Tesalonicenses. Según Tesalonicenses, creo que lo tienes en tus notas. Sí, dice entonces que el maligno, Según Tesalonicenses 2, 3 y 4, no dejes que nadie te engañe. Según Tesalonicenses, como les dices, 2, 3 y 4, que nadie te engañe de ninguna manera, porque ese día, el día del Señor, no vendrá sin que primero venga una apostasía. Él no se refiere a la caída del mundo, el mundo está caído, es la iglesia. Y el hombre de pecado se revele. Es el poder del anticristo, el hijo de perdición, que se opone y se exalta a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios o es adorado. Por lo que se siente en el templo de Dios, mostrando que es Dios. Apocalipsis describe a esta bestia como culpable de blasfemia, poniéndose en lugar de Dios. Ahora, aquí es donde está el problema. Tomen ese versículo para decir que el anticristo se sienta en el templo de Dios. Piensa que el templo tiene que ser reconstruido. Pero ¿a qué se refiere con el templo de Dios aquí? Tengo un montón de escrituras que tratan este tema. En primer lugar, Jesús nos dice, destruyan este templo hecho con manos. Y el Evangelio de Juan, capítulo 2, creo, y en 3 días haré uno sin manos. La Biblia dice,
Pablo declara, ¿no sabéis que sois el templo de Dios? Y no solo dice vuestro cuerpo, dice vosotros sois el templo de Dios, el pueblo. Y de nuevo, la iglesia es llamada el cuerpo de Cristo. Y dice, somos piedras vivas edificadas en un templo del Señor. Y entonces es interesante, en Apocalipsis dice que no hay templo y luego dice que somos templos, somos columnas en el templo de Dios. Así que obviamente hay un templo espiritual de que se habla donde el pueblo de Dios se convierte en morada. Así que cuando dice que el poder de la bestia se siente en el templo de Dios, no os apresuréis a pensar que eso significa que van a demoler esa zona. Los judíos no están interesados en construir un templo en Miami, Nueva York o cualquier otro lugar en Israel. Si reconstruyen el templo, tiene que ser en el mismo sitio que los otros dos templos. Y ese es el monte Moria. El monte Sión, la cúpula de la roca, es la segunda o tercera mezquita musulmana más sagrada allí. Solo imaginen lo que va a pasar si Estados Unidos o Israel entran con un D-11 y tratan de arrasar. La indignación y el terrorismo que se generaría en todo el mundo. Habría un 11 de septiembre sucediendo en todas partes. Eso no es lo que está hablando. Así que la gente que está esperando que Israel o Estados Unidos ayude a Israel a reconstruir ese templo para que el anticristo pueda enviarlo, todo basado en un versículo, está mal interpretado. El poder del anticristo está sentado en el templo de Dios ahora. Los reformadores protestantes creían que la institución papal era un hombre que se ponía en el lugar de Dios, sentado sobre la iglesia de Dios, diciendo que él es el vicario de Cristo. Las prerrogativas que pertenecen a Dios el Espíritu, y eso es lo que los protestantes siempre creyeron, pero en los últimos 100 años ha habido una visión futurista. Sí, ha habido algo de historia que es bastante interesante, Pastor Doc. Así que tienes a Martín Lutero y los otros reformadores que usan este pasaje y muchos otros están identificando el poder papal como el cumplimiento de este poder del anticristo. No solo es que Martín Lutero y otros se refieren al papa como el anticristo, sino que por un tiempo hubo dos papas que competían por el control y se llamaban así el anticristo, lo cual es bastante interesante de todos modos. Fue durante en que Marco Polo quería conseguir un sacerdote para ir a China. No tenían tiempo, estaban peleando entre ellos. Es correcto llamándose entre sí el anticristo, pero entonces, en respuesta a la protesta de la reforma, tienes la contrarreforma. Ignacio de Loyola y otros, una especie de líder de los jesuitas, son una especie de padres de dos formas de interpretación. Por lo que tienes la posición histórica de la interpretación profética, que es lo que los primeros están usando. Ahora, permíteme hacer una pausa aquí. Así que historicista significa que creen que el Apocalipsis cubre un panorama de la historia desde la primera venida hasta la segunda venida. Y nosotros probablemente nos llamaríamos historicistas. Y la razón de eso es que si miras en Daniel capítulo 2, tienes la imagen de Nabucodonosor y la cabeza y el pecho y los brazos de plata y demás. Entonces se explica desde una perspectiva histórica, un reino siguiendo a otro y otro, hasta la segunda venida de Cristo. Así que la protesta basó su interpretación de la profecía en posición historicista, pero en respuesta a eso, intentando alejar el enfoque del poder papal, hubo dos puntos de vista, ambos de los cuales curiosamente fueron respaldados por el Vaticano, por el poder papal. Uno es el preterismo, que era el más antiguo, que decía que todo Apocalipsis realmente tuvo su lugar en el primer siglo después de Cristo. Nerón era el anticristo. Eso es correcto. Todo está en el pasado. Así que no te preocupes por el libro de Apocalipsis, no tiene nada que ver con nuestro tiempo. Eso realmente no fue tan bien porque cuando lees Apocalipsis claramente está hablando de la segunda venida de Cristo y son eventos que no han tenido lugar. Pero la visión más popular que también fue creada por la contrarreforma es lo que llamamos futurismo. Y esa fue una visión que se presentó y finalmente encontró su camino a través de varios comentarios. Y la Biblia Darby y una especie de la Biblia de Scofield se deslizó en el protestantismo. Hal Lindsey escribió El gran planeta Tierra, se volvió bastante popular. Sí, el futurismo está tomando Apocalipsis 4, cuando dice, suban acá y oí una trompeta. Dicen que esa trompeta es una segunda venida o el rapto secreto más bien. Y que todo desde Apocalipsis en adelante está hablando de lo que está sucediendo aquí en la tierra durante estas plagas y cosas. Y la iglesia se ha ido en ese punto. Cierto. Entonces las características de identificación dadas en Apocalipsis
Bueno, no se puede aplicar al poder papal porque todavía está en el futuro, durante los 7 años de tribulación. Luego surgió la idea de que, bueno, tiene 7 años, tiene 3 años y medio, les gusta el número 3 y medio, y este es un malentendido de Daniel capítulo 9. Tendrías 3 años y medio y luego el poder del anticristo se sentaría en el templo de Jerusalén. Y esto es durante el tiempo de angustia y luego otros 3 años y medio, así que es una tribulación de 7 años. Pero para que aparezca este anticristo que está todavía en el futuro, el templo tiene que ser reconstruido. Ahora que mencionaste que para la mayoría de los judíos no hay un interés real en reconstruir el templo en Jerusalén, porque si construyen un templo con concreto y acero, no tendrán comparación con las piedras del muro occidental o el muro de los lamentos, que para los judíos tiene mucho más significado porque los vincula con su pasado. Sí, y el rastreo del linaje de todo el sacerdocio levítico. Lees el libro de Esdras, tuvieron tantas dificultades para restablecerlo, querían asegurarse de tener a los hijos de Aarón y los levitas, intentaban ver las genealogías y restablecer el sacerdocio oficial, y va a ser muy difícil debido a la dispersión de los judíos por todo el mundo, y los registros se han perdido en gran medida. Los judíos han tenido una teología que no requiere el sacrificio de corderos que no sean la Pascua. En nuestra familia judía, si celebrábamos la Pascua, no íbamos a cortar la garganta de un cordero. Lo compran en el mercado. Así que todo es diferente y tratar de reafirmar eso, nunca he oído a ningún judío, probablemente haya algunos judíos ortodoxos que lo sean, pero nunca he oído a un judío que esté clamando por la reconstrucción del templo. Son los evangélicos los que están hablando de eso. Y ahora, antes de que podamos usar nuestro tiempo, y tengo tendencia a hipnotizarme con mi propia voz, así que queremos asegurarnos de que puedan hacer preguntas. Queremos que nuestros oyentes lo hagan. Queremos asegurarnos de que estamos rascando donde le pica con todo lo que está sucediendo. Algunos están preguntando sobre el nacionalismo cristiano porque ha habido mucha discusión sobre el cristianismo durante la inauguración en el desayuno de oración esta semana y están pensando, ¿eso significa que pronto habrá leyes religiosas? Y entonces no sé si han visto algunas preguntas que han surgido. Sí, lo están poniendo en la pantalla una vez más. Simplemente escanee el código QR que ve en su pantalla y eso lo llevará a ingresar. Recibimos muchas preguntas, así que muchas gracias a aquellos de ustedes que están publicando las preguntas ahora. Probablemente no podremos leer cada pregunta, Pastor Doc, pero voy a resumir algunas Y de ellas. mientras Sí, sí. tomas las preguntas y van a quitar eso, tenemos una oferta gratuita. Pensé que debería mencionar que para las personas que quieren entender la profecía, hay un clásico que ha estado disponible durante casi 150 años, que ha sido un libro infalible que cambió mi vida y se llama La caída y el ascenso de Jerusalén. La caída y el ascenso de Jerusalén. Así que terminarán poniendo esa oferta allí en la pantalla. Puedes ver eso, que es un clásico que traza la historia de las profecías de Apocalipsis desde la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Ya sabes, Jesús hablando de su venida les dijo que no quedaría piedra sobre piedra hasta la nueva Jerusalén y estar en el cielo. Y entonces, si lees ese libro, vas a entender la profecía bíblica y lo que está sucediendo en el mundo hoy en día. Muy bien, tengo algunas preguntas. Las tenemos. Muy bien, gracias de nuevo por todas las buenas preguntas. Vamos a saltar de un lado a otro e intentaremos obtener diferentes categorías si podemos. Pastor Doc, ¿cree que la Tercera Guerra Mundial estallará en el Medio Oriente? Bueno, lo que creo que vale alrededor de 5 centavos, no sé. Creo que se podría ver que los eventos finales se aceleran muy rápidamente porque ha habido un resurgimiento del interés religioso. No creo que el presidente Trump está a punto de firmar una ley que requiere que todos sean cristianos. No he visto ni oído eso. Y debo mencionar, en aras de la divulgación, que estoy en el Comité Presidencial de los Locutores Religiosos Nacionales. A menudo nos reunimos con congresistas y personas en Washington para hablar sobre la libertad religiosa, y aunque creo que hay un resurgimiento de cristianos que no quieren avergonzarse de su religión, no veo que haya leyes religiosas en el horizonte, por así decirlo. El presidente Trump habla sobre tratar de luchar contra la discriminación contra los cristianos. Algo así como ha habido mucha discriminación antisemita contra los judíos durante la guerra, pero esas no son leyes que requieren que alguien adore de una manera particular. Pero con las tensiones en el mundo hoy en día, la posibilidad, incluso el Papa dijo que la posibilidad de una tercera guerra mundial está a un disparo de distancia. Fue lo que el asesinato del archiduque Fernando trajo consigo. La Primera Guerra Mundial, Pearl Harbor,
La Segunda Guerra Mundial. Un evento podría desencadenar una guerra que causaría una reacción en cadena muy rápidamente y la gente se vuelve muy religiosa cuando tiene miedo. Después del 11 de septiembre nuestras iglesias estaban llenas, así que las cosas podrían suceder muy rápido ahora. Los ángeles están reteniendo los vientos de la contienda, creo que para que podamos difundir el Evangelio. Amén. Muy bien. Otra pregunta que tenemos, ¿es Estados Unidos una de las tribus perdidas de Israel? ¿Es América una de las tribus perdidas de Israel? No. Nuestros amigos mormones, si lees el libro del Mormón, plantean la teoría de que los indios americanos eran una de las 10 tribus que cruzaron el océano y se reubicaron en las Américas. Y la ciencia del ADN ha refutado bastante bien que los nativos americanos estaban relacionados en gran medida con la gente de Mongolia. Así que no, no somos una de las tribus perdidas. Bien, pero aunque hay personas en Estados Unidos que son judíos espirituales y han aceptado a Cristo, otra pregunta, ¿existe una relación entre los Estados Unidos, Gaza y el proyecto 2025? ¿Es posible que tengas que explicar qué es eso? Sí, está bien. Bueno, la gente vio mucho sobre el proyecto 2025 antes de las elecciones. Y solo para que la gente entienda cómo funciona esto, el Partido Demócrata tiene un grupo de expertos, creo que se llama el Consejo del Progreso Estadounidense, CPE, y lo que hacen es conseguir muchos académicos y médicos y ayudaron a desarrollar la plataforma para los demócratas en caso de que los demócratas ganen, para que el nuevo presidente pueda elegir a través de las políticas que quieren implementar. Las que creen que pueden implementar, las que les gustan. Cada presidente puede elegir. La Heritage Foundation es un grupo de expertos republicanos y armaron su lista ideal de cosas que les gustaría ver hacer a un nuevo presidente republicano. Y los presidentes pueden elegir algunas, ninguna, todas. Es muy probable que el presidente Trump elija algunas de las cosas que están en el proyecto 2025. Y no todas son malas, pero la gente se emociona especialmente con eso. Había una sección que hablaba sobre el sábado y he leído el lenguaje allí de arriba a abajo. Lo que es interesante es que habla sobre el domingo. Y por lo tanto es un reconocimiento público de que el domingo es el día típico de adoración en América del Norte. El día de adoración más popular, pero hizo una disposición allí que decía, y para otras personas, si es en otro día, básicamente está hablando sobre pago justo y derecho a preservar su día de culto. No vi nada en eso, solo estoy siendo honesto con la gente, no vi nada en eso, de que estuviera ordenando que alguien tuviera que ir a la iglesia en un día determinado, pero sí sorprende que se haya mencionado el domingo en relación con la política. Así que puedo entender eso. Muy bien. Otra pregunta que tenemos aquí, ¿dónde estamos ahora en lo que respecta a la profecía? ¿Qué deberíamos estar mirando? ¿Es la cuestión de Gaza e Israel tal vez una distracción de quiénes son los verdaderos protagonistas de la profecía bíblica? Bien, me abstendría de decir que es totalmente posible que el acontecimiento crucial, algo va a alcanzar una masa crítica y no sabemos si podría ser otro desastre natural. Hemos visto un aumento en las terribles inundaciones en España, los incendios en el norte de California y en todo el mundo. Parece que estamos viendo un aumento en los desastres naturales, pero podría haber algo. ¿Se imaginan si tuviera el tsunami de 2004, el terremoto de Japón y estuviera sucediendo en las principales ciudades simultáneamente? Por lo que un desastre natural internacional que pudiera tener consecuencias financieras internacionales, la mayoría de las dictaduras han llegado tras el colapso financiero. Ocurrió con Napoleón, ocurrió con el Kaiser Guillermo, ocurrió con Hitler. Podría haber un colapso financiero provocado por un desastre natural o una guerra mundial que desencadene un gran resurgimiento de la religión y la compulsión. La bomba está preparada. Es como si atravesaras un vecindario y de repente notas que alguien ha pintado su casa de este blanco pálido y dices, ese no es el color final, prepararon la casa para pintar. Creo que estamos viendo que la preparación ha aumentando. Ahora no sé exactamente qué color será, pero solo estoy viendo que algo está sucediendo. Los eventos finales se están moviendo rápidamente. Muy bien. Alguien pregunta, ¿podría decir algo sobre la tribulación de 7 años? ¿Es bíblica?
Bueno, sí y no. No hay ninguna escritura que hable de 7 años de tribulación. Se ha extrapolado de la idea de que Noé estuvo 7 días en el arca antes de que llegara el diluvio, y tal vez esto habla de, podrías decir que serían 7 años. La última semana en Daniel capítulo 9, los últimos 7 días son años en la profecía. El futurismo toma eso y lo arranca de toda la profecía y lo hace flotar. No hay ninguna razón bíblica para separarlo del resto de la profecía. Eso no tiene sentido, pero lo hacen flotar cerca del final de los tiempos y dicen que esos 7 años sucederán más tarde. Pero, ¿por qué Gabriel dio las promesas de un periodo completo de 490 años contiguo? Y por supuesto, durante ese periodo de 7 años relacionado con Daniel capítulo 9, tienes la unción del Mesías príncipe al comienzo de ese periodo de 7 años. Cristo trayendo un sacrificio y ofrendas por su muerte a la mitad de los 7 años, y luego el cierre de la gracia para el pueblo judío como nación en el 34 después de Cristo. Así que todo eso tenía una aplicación histórica, y ahora, como dices, lo cortan. Eso es futurismo, tomando ese periodo de 7 años y poniéndolo en el futuro. Pero habla la Biblia de un gran tiempo de angustia antes de que venga Jesús. Sí, y el tiempo de angustia podría dividirse en un par de segmentos. Tenemos un pequeño tiempo de angustia. Vimos esto en la presentación con los judíos. Primero hicieron leyes que eran como restricciones y luego hicieron leyes donde aniquilaron la ciudad. Probablemente habrá un pequeño tiempo de angustia. No es que se sentirá pequeño cuando no puedas comprar ni vender. Y finalmente hay un decreto de muerte que puede durar 3 años y medio. No lo sabemos. Pero acabo de ver que la persecución de Cristo en su ministerio, 3 años y medio, la hambruna de Elías, 3 años y medio, la persecución de Esteban, puedes leer esto en Hechos 7, una gran persecución surgió. Hay 3 años y medio desde la crucifixión de Cristo hasta la ejecución de Esteban. 3 años y medio a menudo parece ser 3 años. Tienes 3 años y medio proféticos en la edad oscura, 1260 años de persecución. La iglesia pasa a la clandestinidad. Puede haber otros 3 años y medio, no sabemos al final de los tiempos. Un pequeño tiempo de angustia, un gran tiempo de angustia que termina con un gran tiempo de angustia. Muy bien, acá hay una pregunta interesante. Dice, ¿hay una diferencia entre los israelíes y los israelitas? Sí, la gente que se mudó a Israel, si te conviertes, podrías ir a Israel siendo mitad judío, podría nacionalizarme y sería llamado israelita, pero técnicamente mi familia es de la tribu de Judá y de ahí viene la palabra judíos. La mayoría de los judíos que viven en Israel técnicamente no son de las 10 tribus que fueron conquistadas por Asiria. Esas tribus en gran parte se casaron entre sí y se dispersaron. No ves mucha gente de la tribu de Manasés, Isaacar, Zabulón. En gran parte se casaron con los asirios. Algunos regresaron como samaritanos. Eran considerados mestizos. Y puedes leer en el Nuevo Testamento que había algo de animosidad. Así que la gente en Israel ahora es en gran parte de la tribu de Judá, Benjamín. Como dijo Pablo, soy de la tribu de Benjamín o Leví, los levitas. Conoces a un judío con un apellido Cohen, probablemente sea de la tribu de Leví. Así que puedes ser un judío nacional israelita solo porque ahora es una nación, pero probablemente seas de la tribu de Judá. Muy bien, aquí hay una pregunta interesante. La Biblia habla de la segunda bestia, Apocalipsis 13, trayendo fuego del cielo. ¿Tiene esto algo que ver con la guerra y las bombas cayendo y todo lo que se ve, lo que está sucediendo en Gaza? Después de la bomba atómica, muchos cristianos señalaron ese versículo y dijeron que este fuego bajando del cielo está describiendo la destrucción nuclear. Y Estados Unidos es esa segunda bestia. Es cierto que Estados Unidos es la segunda bestia, pero tienes que dejar de que la Biblia interprete la Biblia. Fuego descendiendo del cielo. Lo tienes sucediendo cuando Elías oró, señal del poder de Dios. Fuego descendió para la dedicación del templo en los días de Moisés. Fuego descendió del cielo cuando se dedicó el templo de Salomón. Fuego descendió del cielo en Job. El diablo lo hizo. Así que sabemos que el diablo puede hacer descender fuego del cielo. Y tienes fuego descendiendo del cielo cuando David, bueno, en realidad ese fue el templo de Salomón que se inauguró. Así que, por lo general, es una señal del poder de Dios. Y luego en Hechos capítulo 2, lenguas de fuego, el Espíritu Santo descendiendo. Así que es como un Espíritu Santo falso que se derrama, una reforma falsa.
Recuerda que Jesús dijo que el engaño en los últimos días va a ser tan convincente que si fuera posible, incluso los mismos elegidos serían engañados, por lo que es probablemente que el fuego descienda del cielo. Evangélicos. Hay muchos evangélicos bíblicos sinceros, pero cristianos evangélicos apóstatas y catolicismo apóstata. El catolicismo también abarca algunas de las iglesias ortodoxas que se unen para obligar al mundo a adorar de cierta manera. Y las religiones más grandes del mundo en este momento son el cristianismo, 2.2 millones. El Islam está ganando con 1.7, no, dije 2.2 millones, mil millones, 2.2 mil millones y 1.7 mil millones de musulmanes y siguen creciendo más rápido. Pero creo que habrá un enfrentamiento. Son las dos religiones principales del mundo. Ahora, algunos se preguntan si el rey del norte es el catolicismo. Sí, Daniel 11 habla sobre el rey del norte, el rey del sur y un enfrentamiento final. Ahora, solo un poco de contexto cuando habla de esta gran batalla entre el rey del norte y el rey del sur. Es un evento futuro, así que sabemos que podemos especular un poco. Pero habla del rey del norte, del rey del sur, que lucha contra el rey del norte y el rey del norte desciende con carros y jinetes y en cierto modo marcha por el control de la tierra y pone todo bajo su control. Así que sí, el rey del norte del rey y el del rey del sur. Estuve estudiando recientemente, allí hay diferentes grupos. El rey del norte, que a menudo se ha identificado con el poder papal, con tal vez el respaldo o apoyo militar de las naciones occidentales, por lo que las fuerzas de la OTAN, se podían decir, o el respaldo de los Estados Unidos en cierto modo, forma el rey del norte, y el rey del sur ha sido visto de varias maneras. Una de ellas es tal vez el Islam como un componente religioso, pero también tiene el respaldo militar de las llamadas naciones ateas, como China y anteriormente la Unión Soviética o Rusia. Así que si miras el mundo, está algo dividido de esa manera. Tienes la parte religiosa del mundo, la parte cristiana del mundo, o la parte católica del mundo, con el respaldo de las naciones occidentales. Tienes alianzas en marcha con las naciones musulmanas, China y Rusia. Así que es interesante cómo se han formado las cosas, pero cómo se desarrolla exactamente todavía es algo en el futuro. Bueno, hay una polarización real que está sucediendo no solo en los Estados Unidos, sino que estaba mirando algunas de mis notas aquí. El problema de la inmigración no es solo un problema estadounidense, hay un nacionalismo que está sucediendo en todo el mundo. La gente está muy preocupada por el aumento de inmigración. Hay más gente inmigrando ahora, si la gente decía. ¿Qué te hace pensar que estamos viviendo cerca del fin? ¿Es Trump diciendo que vamos a convertir a Gaza en una riviera? Y no, para mí no es así. Creo que es nuevo, pero Jesús dijo que el evangelio del mundo, del reino, será predicado en todo el mundo. Y luego vendrá el fin. Miren lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial. Daniel dijo que el conocimiento aumentará, no dijo la sabiduría, el conocimiento. La tecnología ha aumentado exponencialmente en este momento. Miren los cambios en los últimos años. ¿Cómo se verá el mundo en 5 años con la inteligencia artificial? Y los países están polarizados. La inmigración número 1 en el mundo proviene de la India, el 17.8 de toda la inmigración. Luego México, Rusia. La gente huye de Rusia debido a la guerra y ha habido tanta muerte. Creo que son como 700,000 muertes. En su mayoría hombres, jóvenes, que son de Rusia y Ucrania. China, gran inmigración, Bangladesh, Pakistán, Ucrania, Filipinas. Así que muchos países se están centrando en el nacionalismo. Tienen miedo de que su identidad nacional se esté diluyendo. Esto es lo que llevó a Trump al cargo. Pero también estás encontrando el mismo tipo de líderes en varios países, Argentina y otros, que dicen, miren, tenemos que proteger nuestras fronteras. Por eso las naciones están enojadas. Hay como una polarización, como dicen Apocalipsis. Muy bien, otra pregunta para el pastor Doc. ¿Dios abandonó a Israel completamente como nación? No, pero Pablo responde esa pregunta en Romanos. Él dijo, ¿Dios abandonó a su pueblo? Él dijo, Dios no lo quiera. Así que el Señor, y tengo que tener cuidado con qué respondo eso, Dios no salva a la gente basándose en su ADN. Hay gente buena y gente mala de todo tipo, y nacionalidad y raza, así que no pueden categorizar a los judíos y decir que Dios ama a la gente. Él revisa su ADN y te voy a amar más. Pero en él hizo
promesas a los descendientes de Abraham, y creo que el Espíritu de Dios se esfuerza de una manera especial con el pueblo de Israel. Creo que va a haber un avivamiento antes del fin, y eso no ha sucedido todavía. Creo que va a haber un avivamiento real de los judíos modernos, que van a descubrir al Mesías. Ahora, hay algunos por ahí y otros, pero creo que vamos a ver muchos judíos, tal vez en desesperación, abrirán la Biblia de nuevo y verán que encontrarán a Jesús. Pero no te refieres a que toda la nación de Israel, ¿verdad? No, toda la nación no va a tener un avivamiento. Creo que su propósito como nación se cumplió en gran medida. Daniel dijo, Gabriel dijo, Daniel capítulo 9, 70 semanas están cortadas para tu pueblo, y el propósito era introducir al Mesías. Lo hicieron en Pentecostés y les dio otros 3 años y medio de prueba. Pero luego, cuando Esteban predicó en la Corte Suprema y se taparon los oídos y los romanos destruyeron la nación judía no es el foco central de la profecía de los últimos días. Y eso es con lo que la gente está confundida. Bien, otra pregunta aquí. Es el mensaje de la nación judía, que es la Biblia. Eso es correcto. Ellos eran los guardianes de los oráculos. Jesús dijo que la salvación es de los judíos. Le dio las escrituras y está escrita en gran parte por judíos. Bien, otra pregunta que tenemos. Algo de esto, hablando de lo que está sucediendo en Gaza, en el Medio Oriente. ¿Es este el tercer ay de que habla en el libro de Apocalipsis? No, no lo creo. ¿Estás hablando de Apocalipsis 9? Apocalipsis 9 y el tercer ay sería, sí. Déjame darte un poco de contexto sobre eso muy rápido. Así que en Apocalipsis 9 tienes la quinta y sexta trompeta, en las que se hace referencia sobre el primer y el segundo ay, y los protestantes han identificado durante muchos años que la quinta trompeta representa el surgimiento del Islam durante la época de Mahoma y la expansión de esa nueva religión, y luego hay el sexto ay o la sexta trompeta o el segundo ay, ha sido identificada por el Imperio Otomano en particular, que hasta principios del siglo XIX, 1840, fueron una fuerza poderosa incluso contra las naciones cristianas de Europa Occidental. En un momento dado, incluso Viena estuvo amenazada de caer en manos del Imperio Otomano. Sin embargo, finalmente el Imperio Otomano se sometió a las naciones occidentales cristianas de Europa, y luego tienes Apocalipsis 10, que alrededor de 1844, ese es el marco de tiempo, y luego tienes en Apocalipsis 11 el sonido de la séptima trompeta, que habla de las naciones enojadas, el tiempo de los muertos para que sean juzgados, y miras lo que está sucediendo desde principios de 1900, mientras que incluso después de 1844 hubo la guerra civil en la década de 1860. En 1860, que fue la guerra más sangrienta en la que Estados Unidos alguna vez estuvo involucrado. Y creo que hoy incluso en día está bastante cerca de ser una de las tasas de mortalidad más altas de estadounidenses en una guerra. Entonces tuvimos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y desde entonces ha habido esa batalla continua en algún lugar del mundo. Así que eso es sobre el tercer ay, hablando de guerra y agitación que conduce al final las últimas cosas que van a suceder. Sí, muy bien. Y lo que acabas de cubrir, quiero recordarle a la gente que estamos haciendo una oferta gratuita. Esto es un libro de calidad completa, y si deseas obtener una copia de esto, no hacemos esto todo el tiempo. Realmente se lo debe a usted mismo leer La caída y el ascenso de Jerusalén. Y allí en la pantalla puede ver el libro de texto 4544, y le enviaremos una copia gratuita. Ese libro cambió mi vida. Estaba visitando diferentes iglesias en busca de la verdad. Acepté a Jesús y pensé que todas tienen diferentes interpretaciones proféticas. Leí eso y las profecías y el fundamento de ese libro se han demostrado. Es por eso que ha sido un éxito de ventas durante 150 años. Muy bien, alguien está preguntando, al ver todas estas cosas que suceden en el mundo hoy en día, puede ser un poco aterrador. ¿Qué debemos hacer como cristianos ahora cuando vemos que suceden todas estas cosas? Levántate y vuela, como dicen. Saben, amigos, creo que muchos de nosotros pensamos, bueno, vamos a observar hasta que veamos los eventos finales y luego vamos a tomarnos en serio una relación. Las personas que viven de esa manera y piensan que en los últimos momentos se volverán a Cristo, generalmente nunca lo hacen, o esperan hasta que sea demasiado tarde. Toma una decisión de que vas a dar lo mejor a Jesús ahora, no solo porque tu vida es corta y el mundo va a terminar. ¿Por qué sacrificarías la vida eterna? Yo diría, yo no tengo miedo del final, no tengo miedo de los eventos finales. Mi gran preocupación es que Doug se rindió a Jesús día a día. Si yo me entrego a Jesús día a día, miro al cielo y veo a Cristo antes que al Padre, no veo
al Padre en absoluto preocupado por, oh no, ¿qué está pasando en la tierra? ¿Qué voy a hacer? Dios está en el trono, tiene el control total, nada le sorprende, el diablo ha bajado con gran ira, pero la promesa es, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que si quieres paz, vienes de tener tus pecados perdonados y va a haber mucha gente en el cielo que no entendió la profecía y habrá muchos expertos en profecía que se perderán. Así que necesitas buscar primero su reino y su justicia. Pastor Doc, tal vez puedas decir algo sobre las diferentes traducciones de la Biblia o qué tipo de Biblia es confiable. ¿Hay tipos o versiones que no son confiables? Esta persona está preguntando sobre estudiar la Biblia. ¿Qué Biblia? Supongo que hablas en inglés, porque hay diferentes traducciones en diferentes idiomas. Tienes buenas, muy buenas y mejores. Creo que el clásico King James ha resistido la prueba del tiempo. Viene del texto recibido. Es un poco anticuado en su lenguaje porque el lenguaje evoluciona y entonces podrías ir a la nueva versión King James. Algunas otras que encuentro que son buenas son la nueva versión estándar en inglés, la versión estándar americana. Cualquiera que venga del texto recibido, creo que es una buena traducción. Pero el Señor puede llegar a la gente probablemente a través de muchas Biblias diferentes. Así que es mucho mejor leer una Biblia que puede no ser la traducción perfecta de no leer nada. Y así que lee las Escrituras, guarda la palabra de Dios en tu corazón. Otra pregunta. ¿Los sionistas creen en Jesús? Y tal vez quieras explicar qué es un sionista. Sí, los sionistas son personas que están creyendo en la nación de Israel, teniendo su independencia, y se remonta a Herzl y otros que creen que Jesús existió. Muchos creen que era un profeta, no toman el Nuevo Testamento como inspirado. Creo que tal vez ha sido manipulado. Si le preguntas a 10 judíos cuáles son sus puntos de vista sobre Jesús, obtendrás 11 respuestas diferentes. Pero la mayoría de ellos y mi familia judía dijeron sí, Jesús fue uno de los grandes profetas, pero no creen que fuera el Hijo de Dios y no creen que sea un Mesías. Pero es difícil conciliar eso, porque ¿cómo puedes decir que es un profeta cuando dice que soy el Hijo de Dios y soy el Mesías? Sí, pero la mayoría de los sionistas no creen eso. Y es difícil para nosotros, estamos en la televisión en Jerusalén, pero no podemos ir al terreno y hacer una reunión evangelística en Jerusalén. No se nos permite estar en el terreno haciendo proselitismo. Muy bien, aquí hay otra pregunta que tenemos. ¿Deberíamos hacer más que simplemente orar como pueblo de Dios en los últimos días? ¿Qué podemos hacer para ayudar realmente a que venga el reino de Dios? Bueno, Pedro nos dice en 2 de Pedro capítulo 3 que al vivir piadosamente podemos apresurar la venida del Señor. Porque Cristo dijo que el evangelio del reino va a venir. Eso es Mateo 24:14. El evangelio del reino será predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Él lo dijo el que cree en la ley, dijo como testigo. Y ahora, y esto es Amazing Facts, la misión es que a través de la televisión, la radio, internet, publicaciones, evangelismo en vivo, entrenamiento de discipulado o programas de AFCO, estamos haciendo todo lo que sabemos hacer para difundir el mensaje. Y creo que todo cristiano allí afuera, ¿sabes? Viene a Cristo y luego vas por Cristo, lo aceptas y luego tratas de compartirlo y así es como apresuramos su venida. Muy bien, aquí hay una gran pregunta. Dice, ¿la Biblia menciona algo o da pistas sobre los Estados Unidos en la profecía? Si es así, ¿de dónde y cómo? Sí, sí, sí. Apocalipsis capítulo 13, la segunda vez en Apocalipsis que aparece con 2 cuernos como de cordero y habla como dragón, es nuestro país amado. Son los Estados Unidos. Comenzó con esta libertad de religión, hablaba como un cordero, fundó los 2 cuernos del corderito. Vamos a tener un gobierno sin rey, vamos a tener una iglesia sin papa, libertad de gobierno, religión autoelegida. Se convirtió en el país más popular y poderoso del mundo en poco tiempo. Y el presidente Trump ahora mismo está ejerciendo ese poder para tratar de hacer sus cambios, porque la economía de los Estados Unidos es una economía muy poderosa. Así que habrá una consolidación de los protestantes en el Nuevo Mundo. Por cierto, en Sudamérica, parte del Nuevo Mundo del protestantismo está creciendo más rápido que el catolicismo, por lo que el protestantismo en el Nuevo Mundo se extenderá a Europa.
que es en gran parte católica, el viejo mundo, y a través de esa influencia combinada terminarán haciendo algunas leyes internacionales que entran en conflicto con la ley de Dios. Es por eso que tenemos que estar dispuestos a decir, si eso significa que no puedo comprar o vender, voy a ser perseguido, voy a defender mi fe. Muy bien, y eso me recuerda que tenemos una revista, pastor, que se llama Los Estados Unidos en la Profecía Bíblica. Y si alguien quiere escuchar más sobre eso o estudiarlo, simplemente contacte a Amazing Facts. Puede pedir esa revista que se trata de Apocalipsis 13, es América en la Profecía Bíblica, y es un gran estudio. Muy bien, otra pregunta que tenemos aquí dice, ¿qué papel juega Israel en los últimos días, antes o durante la gran tribulación? Sabes, no creo que puedas negar que Israel va a estar involucrada de alguna manera. Es una nación muy singular, no porque la profecía dijera que son la nación escogida. Ahora cumplieron eso, pero Dios bendijo al pueblo judío. Hay más inventos y tecnología que viene de Israel, un pequeño país, y geográficamente Israel es un puente terrestre. Por eso es una área estratégica, y creo que esa parte de la razón por la que el presidente Trump dijo que quería ir a Gaza. Tenemos una base militar en Filipinas que intenta darnos algo de protección en Japón, y tenemos una base militar en Alemania, y es por eso que el presidente quiere tener más territorio en Groenlandia y Gaza. Nuestra relación con Turquía es un poco tenue en este momento, y él cree que si podemos entrar allí y reconstruir el país, el objetivo es que entendamos lo que he leído. Hay algunos palestinos que están dispuestos a mudarse y reasentarse en otro lugar con una vida mejor. Algunos dicen que después de haberlo reconstruido quieren garantizar que puedan regresar. Pero si Estados Unidos está allí, probablemente querrán algún escrito que tenga presencia militar. Tuvimos eso en el Líbano, y luego recuerdas que muchos de nuestros soldados murieron en un ataque terrorista. Así que eso es probablemente parte de eso. Así que creo que Israel va a tener un papel porque es tan importante estratégicamente. La influencia y las finanzas del pueblo judío se sientan en todos los países, y por eso es una influencia muy poderosa. Sí, ya dije suficiente. Bien, puede que tengas que tomarte un poco de tiempo para explicarlo, pero ¿puedes explicar los dos testigos de los que habla en Apocalipsis porque se refiere a sus cadáveres estando en Egipto y Jerusalén? ¿Y de qué trata todo eso? Sí, muy rápidamente. Los dos testigos representan a Moisés y Elías, que serían la ley y los profetas. Estos dos personajes se le aparecieron a Jesús. No son literalmente Moisés y Elías tirados en las calles, sino que representan la palabra de Dios que estaría bajo ataque, y eso sucedió durante el nacimiento del ateísmo, durante la Revolución Francesa, justo al final de esos 1260 años de supremacía papal. Había y no había ningún país que fuera realmente un país ateo hasta entonces, y luego pasó del ateísmo en Francia, y con la influencia de Napoleón, y luego se extendió a Rusia y China, mientras que fue la religión más grande del mundo. Y por supuesto el humanismo, la evolución, todas esas cosas nacieron alrededor de 1844, pero los dos testigos están hablando de la ley y los profetas, el Nuevo y el Antiguo Testamento, la palabra de Dios. La espada de dos filos estaría bajo ataque. Tengo un libro llamado Los dos testigos y se llama El Monte Glorioso. Bien, otra pregunta práctica. ¿Cuándo deberíamos poner la otra mejilla o defendernos cuando enfrentamos la persecución? Sí, creo que si alguien te está persiguiendo, si una persona loca se te acerca en la calle y comienza a atacarte, bueno, probablemente deberías tratar de protegerte y defenderte. Pero si estás en una disputa, alguien te golpea en una mejilla, no deberías tomar represalias. Superas el mal con el bien como cristiano. Así que yo no sé si estoy respondiendo lo que preguntan. La gente empieza a preguntar sobre el control de armas y autodefensa. ¿Y por qué no nos alejamos de eso? Vamos a centrarnos en las preguntas de profecía esta noche. Entonces, resumiendo lo que estás diciendo, personalmente tratamos a las personas con amabilidad, pero eso no significa que políticamente permitas que otras naciones marchen y tomen el control, ¿sí? Si las naciones tienen que ser defendidos o dejarán de existir como nación. Bien, otra pregunta que tenemos es, ¿crees que en los últimos días, antes de que Cristo regrese, habrá un avivamiento entre todos los grupos cristianos? Sí, la Biblia habla sobre el reino anterior, que es el Espíritu Santo derramado en Pentecostés,
Y luego se nos promete en Zacarías y otros versículos que habrá una lluvia tardía. La lluvia anterior hizo que la cosecha creciera antes de la cosecha donde Jesús viene. En Apocalipsis Él viene a cosechar la tierra. Va a haber un gran cumplimiento del reino del Espíritu Santo. Vas a ver una gran expansión del cristianismo, gran persecución probablemente. Habrá maleza creciendo entre el trigo sin duda. Pero vas a ver un gran avivamiento. Creo que vas a ver algo del poder pentecostal del que se habla. No estoy hablando de la denominación pentecostal, estoy hablando del día del Pentecostés, los dones del Espíritu, los milagros de los que se habla en Marcos capítulo 16, donde habrá un resurgimiento del poder bíblico. Pero eso seguirá a una falsificación del diablo, fuego que bajará del cielo. Así que verán un gran despertar espiritual en ambos lados. Muy bien. Otra pregunta que tenemos, ¿podría decir algo sobre el templo descrito en Ezequiel? ¿Tiene algo que ver con la reconstrucción? Sí, ese es un estudio fascinante. Acabo de terminar de leerlo. Varios capítulos. El final de Ezequiel describe con gran detalle un templo que nunca se ha construido. Es enorme. Algunos se preguntan si está describiendo el templo en el cielo. Hay analogías con lo que Juan ve en el cielo. Dice que el río fluye y en todas partes donde fluye el río hay vida. Fluye desde el santuario. Apocalipsis habla sobre el río que fluye desde el templo de Dios. Habla de que el mar muerto será como un jardín y habrá peces, pero las dimensiones simplemente no parecen coincidir con nada. Pensamos que probablemente sea una aplicación espiritual para el pueblo de Dios cuando lo miras, porque somos un templo espiritual. Bien, aquí hay una pregunta interesante. ¿Tendremos libertad de religión en los últimos días? No. Nos dice que el poder de la bestia de Apocalipsis 13 va a obligar a las personas a adorar la imagen de la bestia. No pueden comprar ni vender y en última instancia serán asesinados. Así que vamos a ver que habrá presión, se verá bien al principio. Cada movimiento falsificado se ve bien al principio y luego comienzan a torcerse y comienza, quiero decir, incluso el partido nazi. Parecían grandes mejoras nacionales al principio y luego viste el lado malo de esto. Esto va a sonar genial al principio y luego se convertirá en una forma despótica de obligar a las personas a adorar de cierta manera. Así que, Pastor Ross, si nos ceñimos a una hora, no sé cuánta libertad tenemos para repasar, pero tenemos 45 segundos. Fue divertido y se fue rápido. ¿Algún comentario final antes de que... Bueno, queremos ofrecer de nuevo, solo para decir rápidamente, hay mucho más en el libro de lo que podemos decir en unos minutos. Si nunca has leído La caída y el ascenso de Jerusalén, a veces se le llama El conflicto de los siglos. Es un clásico que explicará mucho de lo que estamos hablando ahora mismo. Te ayudará a entender lo que está pasando en el mundo. ¿Pensamientos finales? Así es, bueno, tenemos que seguir estudiando. Creo que estamos viviendo en tiempos asombrosos. La profecía se está cumpliendo a nuestro alrededor. Si alguna vez quisiéramos estar en la palabra es ahora, en la Biblia, sí. Así que alabamos al Señor, amigos. Manténganse en contacto. Esperamos que estén bien. Únanse a nosotros en Granite Bay en nuestro servicio de adoración mañana. Tenemos un programa importante y sigamos estudiando la palabra.